el Dios de toda la tierra, el soberano, el grande, el maravilloso, desea de nosotros que nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice que ese es nuestro culto racional, lo que Dios quiere. Nadie puede ver a Dios sin santidad, nadie puede agradar a Dios sin fe. Y dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el comienzo del capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios son eternas, son nuevas todas las mañanas, y por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros, para que no despreciemos esa misericordia, para que no llegado el día final, el día de nuestro juicio, donde nuestras obras van a ser juzgadas, buenas y malas, el Señor nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No un sacrificio muerto, porque estando muertos es fácil, ya no pecamos más, ya no sabemos más nada. Pero es mientras estamos vivos, no una ofrenda muerta, sino una ofrenda viva, un sacrificio vivo, agradable a Dios, en santidad, que es vuestro culto racional. No conformándonos a este siglo, no conformándonos a este siglo. ¿Qué significa eso, no conformándonos a este siglo? Que no nos unamos al mundo, que no amemos al mundo, que no vivamos conforme a la vanidad del mundo, sino que nos vayamos transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que nuestro entendimiento sea renovado día tras día, renovado por el conocimiento de Dios, no por el conocimiento humano, no por la sabiduría humana, no por el entendimiento humano, no por la experiencia humana, sino por el conocimiento de Dios. Se va renovando tu mente, se va transformando tu entendimiento, se va transformando quién tú eres. Y este conocimiento nos sirve para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y dice el apóstol en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, hablándonos a ti y a mí, y a los que escuchan este mensaje, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Y nos exhorta a pensar de nosotros mismos con cordura, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que os gozan, llorad con los que os lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. Deberes del cristiano. Deberes del cristiano. Estas son las cosas que Dios nos dice que hagamos. Ese es el título de la carta, del texto, en Romanos 12. Deberes del cristiano. Una carta que empezó diciéndonos que teníamos que guardarnos para Dios. Una carta que empezó diciéndonos que habíamos sido llamados para ser obedientes y que nuestro culto racional es el sacrificio de nuestro cuerpo vivo en agrado a Dios, en santidad. Hombres y mujeres santos, preparados para toda buena obra, hacedores del bien. Hombres y mujeres que rechazan lo malo y que haciéndose uno con el Señor, se gozan en la esperanza. Aguantan y soportan la tribulación con paciencia. Hombres y mujeres que son constantes en la oración y que comparten la necesidad de su prójimo, que aman a su prójimo, que aman a su Señor, a su Rey,
que tienen amor fraternal y que no se hacen sabios en su propia opinión, que no son perezosos, que son diligentes, que son fervientes, pobres en el espíritu, bienaventurados, dependientes de su Rey. Este es el deber del cristiano. Que seamos llenos del conocimiento de Dios y transformados por ese conocimiento, día tras día, renovado nuestro entendimiento, para que al final comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, la que es agradable y perfecta. Del texto que leí me llamó la atención culto racional, y dice, la expresión culto racional viene del griego lógique, y dice razonable, consciente, espiritual, que nace del entendimiento. Servicio, adoración, culto rendido a Dios. O sea que nuestro culto racional es una adoración, es algo consciente, es algo espiritual donde nosotros nos comportamos y actuamos y vivimos como Jesús en santidad. Y nuestro cuerpo vivo ofrecido de esa manera a Dios, en agrado a Él, conscientemente teniendo un comportamiento como el de Jesús, como el Santo de Israel. En este sentido no se refiere a cantar, a alabar a Dios. Más que eso, se refiere a un sacrificio, porque te sacrificas los placeres de la carne, sacrificas las cosas que a la carne le agradan, estando vivo en tu vida diaria, en tu diario andar, en tu diario caminar. Pones tu vida como sacrificio vivo a Dios. En este sentido, ya no es nuestra adoración un acto puntual, sino un estilo de vida. Un estilo de vida. Tu vida entera, todos los años de tu vida aquí en la tierra, no en el año 2026, no en el año 2024, que ya pasó, sino todo el tiempo. Por eso dice el título de este capítulo 12, deberes cristianos. El deber tuyo, el deber mío. Lo que tenemos que hacer como seguidores de Cristo para agradar a Dios. Nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué haremos entonces? ¿Viviremos de una manera desordenada? ¿Viviremos con un estilo de vida que no agrada a Dios? ¿Qué haremos entonces? ¿Rechazaremos los deberes del cristiano y viviremos vidas sin conciencia, creyendo en Dios, pero sin conciencia? ¿Qué haremos entonces? Debemos vivir agradando a Dios. Debemos vivir
agradando al Rey, debemos vivir como verdaderos imitadores de Dios.